Bienvenido a este nuevo tutorial de Photoshop en español. En este capítulo, el primero, veremos cuestiones básicas del programa. Vamos a aprender a utilizar las principales herramientas que se nos ofrecen y por lo tanto está pensado para quienes no tienen experiencia o bien tienen muy poca experiencia utilizándolo. Nos familiarizaremos con la interfaz y por lo tanto, si tú ya tienes experiencia y conoces lo básico de este programa, te invito a revisar nuestros tutoriales posteriores más avanzados. Lo primero es que si tienes instalado Photoshop en español, a diferencia mía que lo tengo instalado en inglés, no vas a tener problema continuando nuestros tutoriales, ya que los menús y las opciones que se ofrecen dentro de estos conservan su orden independiente del idioma en el que tengas instalado tu programa. Otra cosa, si por casualidad, luego de haber instalado Photoshop, intentando investigar en este, hiciste desaparecer alguno de estos menús o bien hiciste aparecer otros y tu ventana no se ve del mismo modo en que se ve la mía, para mayor comodidad, para que puedas seguir este tutorial sin problemas, te invito a modificar el menú de la esquina superior derecha, pincharlo, escoger Essentials o bien Esenciales, si lo tienes en español, y luego hacer clic en Reset Essentials. Cuando hagas esto vas a poder ver tu pantalla igual que la mía y vas a poder seguir el tutorial sin problemas. Ok, para mostrarles cada uno de los paneles que quiero mostrarles, voy a abrir una fotografía de muestra. Entonces vamos a Archivo, Abrir o bien File, Open. Escojo una imagen, es una imagen común y corriente que yo bajé de internet, doble clic, se abre. Ok, entonces el primer menú que quiero mostrarles es el menú de aquí, de la región izquierda, que corresponde al panel de herramientas. Vamos a acercarnos para verlo con más detalle. Como verán, el panel de herramientas consta de una serie de iconos, cada uno de los cuales corresponde a una herramienta. Ok, estas herramientas pertenecen a una categoría específica. Y hay varias herramientas que corresponden a la misma categoría. Pero ¿cómo puedo acceder a ellas? Bueno, para acceder a esta categoría y al resto de las herramientas, yo hago clic con el segundo botón de mi mouse y se me despliega un submenú donde aparecen las otras herramientas que pertenecen a la misma categoría de la que se despliega aquí. Y aquí yo puedo escoger la herramienta que quiera. Por ejemplo, vamos a escoger esta. Si quisiera volver a la anterior, doble clic y vuelvo a esta. Por lo tanto, la mayoría de estos iconos corresponde a una sola herramienta, pero como que oculta detrás suyo otras herramientas que pertenecen a la misma categoría. ¿Ok? Entonces, esto sería con respecto al panel de herramientas. Los invito a familiarizarse con este, a probar las distintas herramientas sobre distintas fotografías que ustedes hayan bajado de internet. La idea es que aprendan más o menos de qué se trata cada una de estas para que las podamos utilizar con soltura en los tutoriales que continúan. Ok, el segundo tema que vamos a tratar es el tema del color. Photoshop nos ofrece dos colores que se pueden seleccionar simultáneamente. El de adelante corresponde al foreground color o bien el color principal. Y es el color con el cual nosotros vamos a pintar, por ejemplo, con la brocha, con el lápiz, etc. El segundo, el color que se presenta por detrás, es el background color o bien color de fondo. ¿Ok? Más adelante vamos a profundizar un poco en este concepto y en para qué utiliza Photoshop este color de fondo. Ok, entonces aquí debajo de la barra de herramientas nos despliegan los colores, pero existe en la esquina superior derecha de nuestro programa una sección, un panel de colores. Este panel consta de dos pestañas. La pestaña principal nos muestra los dos colores y nos permite cambiarlos personalizadamente al detalle. Si yo quiero que se despliegue una ventana, pincho sobre el color que quiero modificar, escojo mi color, puedo escoger la tonalidad, ok. Y si se fijan, se cambian. Si quisiera cambiar el background color, lo pincho, lo selecciono. Si se fijan, el borde se ha iluminado y por lo tanto está seleccionado. Pincho otra vez y lo puedo cambiar al color que sea. Lo voy a dejar en blanco porque es el que viene preestablecido. La segunda pestaña corresponde a los swatches, o bien colores predeterminados que me ofrece el programa y que yo puedo escoger sencillamente con un clic. Fíjense que cuando yo escojo un swatch, en la pestaña de color se me cambia el color que está seleccionado, ¿ok? Vamos a devolverlo a blanco. Eso con respecto a los colores. En un tutorial futuro podríamos profundizar respecto a este tema. La tercera cosa que quiero que tratemos corresponde al tema de las capas, ¿ok? Las capas son
es una técnica que utiliza Photoshop para editar las fotografías de manera ordenada. Si se fijan, la única capa que yo tengo corresponde a background. En realidad no es una capa, sino que es un tipo de capa especial. ¿Por qué? Porque cuando Photoshop abre una imagen en formato JPG, asume que nosotros la queremos usar como imagen de fondo y por eso la abre como si fuera un background. ¿Qué voy a hacer yo para mostrarles en qué consiste esto de las capas? Voy a crear una nueva capa y les voy a mostrar con un ejemplo. En la sección inferior del panel de capas se me despliegan varias opciones. Esta corresponde a crear nueva capa. La voy a pinchar y si se fijan, encima de mi fondo he creado una nueva capa. Las capas se pueden seleccionar entre sí. Si se fijan aquí, yo tengo seleccionado el background y aquí tengo seleccionada la capa 1. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dibujar sobre la capa 1. ¿Ok? Entonces, con la capa 1 seleccionada, me voy a la herramienta pincel y voy a pintar sobre esta. Ok, arruiné el dibujo, pero esa es la gracia de las capas. Miren, si se fijan, aquí la capa 1 está seleccionada y en el sector izquierdo de cada una de las capas aparece un ojo. Si yo lo pincho, esta capa desaparece. ¿Ok? Ya. La gracia de las capas no consiste solamente en hacerlas aparecer y desaparecer, sino que yo puedo aplicar efectos sobre ellas y es una forma como de clasificar cada una de las modificaciones que yo estoy realizando sobre mi imagen. ¿Ok? Lo último que quisiera explicarles corresponde a los menús contextuales que se despliegan en Photoshop. Vamos a seleccionar background, vamos a eliminar esta capa. Ok, desde el panel de herramientas yo puedo escoger distintas herramientas. Voy a escoger la herramienta de selección y voy a hacer clic derecho sobre la imagen. Si se fijan, se me despliega un menú contextual que me ofrece varias opciones. Sin embargo, este menú contextual depende netamente de la herramienta que yo tenga seleccionada. ¿Ok? Estas son son opciones del menú contextual que son totalmente relativas a la herramienta de selección. Por otro lado, si yo escojo la herramienta pincel y hago segundo clic sobre la imagen, se me despliega un menú contextual totalmente distinto en el cual aparecen opciones relativas a el pincel, ¿ok? Como nivel de dureza, etc. Bueno, eso es todo por ahora. Esto es lo básico de Photoshop. Me interesa que se hayan quedado con una idea general de este tutorial, que le pierdan el miedo a la interfaz de Photoshop y a todas estas alternativas que se muestran en los tutoriales siguientes. Veremos opciones más avanzadas de edición de fotografía y bueno, espero que les haya gustado y haya quedado lo suficientemente claro. Nos vemos en la próxima.